Buen día con todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La finalidad de este video es desarrollar el ejercicio número 2 del tema de ecuaciones exponenciales, donde nos piden lo siguiente: calcular el valor de X. Nos dan la siguiente expresión, ¿sí? 4 elevado a la X más 1 por 8 elevado a la X menos 1 igual a 16 elevado a la X más 3. Para proceder al desarrollo de este ejercicio, vamos a sacar el mínimo común múltiplo del número 4, el número 8 y el número 16. Y la obtención de ellos se le conoce como factores compuestos, que más adelante lo entenderemos mucho mejor. Las propiedades a utilizar son las siguientes: potencia de potencia y producto de bases iguales. En potencia de potencia, si tenemos una expresión exponencial a elevado a la m y todo ello está elevado a un exponente n, la propiedad nos indica que se coloca el número de la base, que en este caso es a, colocamos la base a y multiplicamos los exponentes m por n. M por n, quedando la siguiente expresión a elevado a la m por n. Y esa es la aplicación de la propiedad de potencia de potencia. En producto de bases iguales, decimos lo siguiente: si tenemos la expresión exponencial a elevado a la m por a elevado a la n, vemos que es un producto, y tanto en el primer factor como en el segundo factor tenemos bases iguales, ¿sí? Base A y base A en un producto. La propiedad nos dice que se coloca una sola base, que en este caso es A, y se suman los exponentes, el exponente m más el exponente n, quedando la siguiente expresión a elevado a la m más n, ¿verdad? Entonces, también haremos uso de la primera propiedad de la ecuación exponencial, donde nos dicen lo siguiente: por el lado del primer miembro tenemos a elevado a la p igual a elevado a la q por el segundo miembro. Vemos que tanto en el primer miembro como en el segundo miembro tenemos bases iguales, base a y base a. Entonces la propiedad nos dice que igualamos los exponentes. El exponente p es igual al exponente q, como vemos expresado por este lado de acá. P igual a Q. Un ejemplo práctico es lo siguiente: si tenemos 2 elevado a la X igual a 2 elevado al cubo, vemos que en el primer miembro como en el segundo miembro son bases iguales, base 2, base 2. Entonces procedemos a igualar los exponentes. X igual a 3. Como vemos expresado, X es igual a 3. Una vez entendido ello, hagamos memoria de las propiedades a utilizar para la ejecución de nuestro ejercicio. Este es nuestro ejercicio planteado, en la cual di lectura al inicio y decíamos que vamos a sacar el mínimo común múltiplo del número 4, 8 y 16, y la obtención de ellos serán nuestros factores compuestos. Comencemos. Sacamos el mínimo común múltiplo de 4. Vemos que 4 tiene mitad, ¿sí? Y esto queda 2. 2 también tiene mitad. 2 entre 2 queda 1, ¿sí? Una vez que lleguemos al número 1, esto de acá se le conocen como factores compuestos, en la cual queda lo siguiente: 2 por 2, ¿verdad? Esto también lo podemos expresar 2 elevado a la 2. De igual forma, hacemos para el número 8. Le sacamos mitad a 8. Y 8 entre 2 nos queda 4. 4 tiene mitad.
4 entre 2, nos queda 2. Dijimos que la finalidad es dejarlo en 1. Entonces lo dividimos entre su mismo número, ¿sí? Que en este caso es 2. 2 entre 2 nos queda 1, ¿verdad? Entonces, esto de aquí son nuestros factores compuestos. 2 por 2 y por 2. Que esto también lo podemos expresar 2 elevado al cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente, mediante la propiedad de bases iguales, en un producto, ¿sí? Esto es una multiplicación y vemos que ahí tenemos bases iguales, base 2 y base 2. Entonces, sumamos los exponentes. Aquí sobreentiende que es exponente 1 y exponente 1. Entonces, la propiedad nos dice que se coloca una sola base, que en este caso es 2, y se suman los exponentes. 1 más 1 más 1, te queda 3. Entonces, la expresión quedaría 2 elevado al cubo. ¿Sí? De igual forma, sacamos mínimo común múltiplo del número 16 y decimos lo siguiente. A 16 le sacamos mitad. Te queda 8. Le seguimos sacando mitad. 8 tiene mitad, sí. 8 entre 2 te queda 4. 4 tiene mitad. 4 entre 2 te queda 2. Y 2 entre 2 te queda 1, ¿verdad? Entonces, estos son nuestros factores compuestos. 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces, mediante la propiedad de bases iguales en un producto, colocamos una sola base, que es 2, y sumamos los exponentes. ¿Sí? Exponente 1 más 1 más 1 y más 1 nos queda 4, ¿verdad? Entonces, 2 elevado a la cuarta. ¿Sí? En resumen, decimos lo siguiente. El 4 lo podemos expresar 2 elevado a la 2. El 8, 2 elevado al cubo. Y el 16, 2 elevado a la cuarta. Y procedemos a su reemplazo en 4, 8 y 16. Quedando lo siguiente. En 4, 2 elevado a la 2. Y todo ello está elevado al exponente x más 1, como lo vemos en el ejercicio planteado, x más 1. De igual forma, el 8, 2 elevado al cubo, y todo ello está elevado al exponente x menos 1. Y el 16, que es 2 a la cuarta, y vemos que 16 está elevado a la x más 3, colocamos su respectivo exponente x más 3. Una vez aplicado verles a cabo el mínimo común múltiplo a 4, 8 y 16, vamos a aplicar la propiedad de potencia, en la cual plasmaré la fórmula por este lado de la pantalla, ¿sí? Recordemos que al inicio puse las propiedades a utilizar y dije lo siguiente: si tenemos una expresión exponencial a elevado a la m y todo ello está elevado a un exponente n, dije lo siguiente, que se coloca el número de la base, que en este caso es a, coloco la base a y multiplicaba los exponentes, el exponente m por el exponente n, ¿sí? Quedando de la siguiente manera, m por n, ¿sí? Entonces la expresión es a elevado a la m por n. Entonces, si nos damos cuenta, decimos lo siguiente: el valor de a vendría a ser el número 2, m vendría a ser el número 2 y el exponente n sería x más 1, ¿sí? Y vemos que este mismo factor se repite por este lado de acá.
y podemos aplicar la propiedad potencia de potencia, ¿sí? Decimos que A vendría a ser 2, M vendría a ser el número 3 y el exponente n, x menos 1. Y procedemos a ejecutar la aplicación de potencia de potencia. Por ejemplo, comenzamos con esta expresión. 2 elevado a la 2 y todo ello está elevado a un exponente x más 1. Al aplicar la propiedad, es muy sencillo. Colocamos el número de la base, que en este caso es 2, y multiplicamos los exponentes. El exponente 2 por el exponente x más 1, ¿verdad? Quedando de la siguiente manera. 2 por x más 1. ¿Sí? Y ahí estaríamos aplicando la propiedad de potencia de potencia. Y de igual forma, lo hacemos para este factor de acá y para este factor de acá, ¿sí? 2 elevado al cubo, todo ello elevado a la x menos 1. Decimos lo siguiente, colocamos el número de la base, que en este caso es 2, y tan solamente multiplicábamos los exponentes. 3 por x menos 1, ¿verdad? 3 por x menos 1. Y ahí estaríamos aplicando la propiedad de potencia, ¿verdad? Entonces procedemos a su reemplazo. Y en lo que vemos lo siguiente, esta expresión, aplicando la propiedad de potencia, nos quedaría 2 elevado a la 2 por x más 1, en lo que hemos desarrollado por este lado de acá, ¿sí? Teníamos esta expresión y aplicando la propiedad queda de esta manera, ¿sí? 2 elevado a la 2 por x más 1. Lo que hemos hecho es multiplicar los exponentes. 2 por x más 1. Quedando la siguiente expresión, ¿sí? Por este factor, de igual forma, nos queda 2 elevado a la 3 por x menos 1, ¿sí? Que es el desarrollo de esta que tenemos por este lado de la pantalla. Y ahora vamos a desarrollar 2 elevado a la cuarta y todo ello elevado a la x más 3. Sencillamente decíamos lo siguiente, colocamos el número de la base, que en este caso es 2, y multiplicamos los exponentes. El exponente 4 por el exponente x más 3. Y eso lo vemos expresado por este lado de acá. ¿Sí? Ahora, vamos a desarrollar la parte del paréntesis de cada exponente, donde vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y diremos lo siguiente. Tenemos 2 por x más 1. Tres por x menos 1. 4 por x más 3. Entonces, desarrollamos cada exponente. 2 por x más 1. Aplicando la propiedad distributiva, decimos lo siguiente. Este número 2 va a entrar a multiplicar a x. Y este mismo número 2 va a entrar a multiplicar al número 1. ¿Sí? Pero antes de todo, voy a poner la ley de los signos en una multiplicación. ¿Sí? La ley de los signos en una multiplicación. Entonces, en una multiplicación, si tenemos más por más, esto será igual positivo. Si tenemos menos por menos, también será positivo.
¿sí? Si tenemos más por menos, esto nos da menos. Y si tenemos menos por más, esto también nos da negativo. Entonces, esta es la ley de los signos en una multiplicación. Si tenemos en los factores, tanto en el primer factor como en el segundo factor, positivos o signos iguales, ¿sí? Por ejemplo, más y menos en un producto, ¿sí? Decimos que sale positivo, ¿verdad? Positivo. Si tenemos signos diferentes en un producto, si en el primer factor es positivo y en el segundo factor es negativo, o viceversa, si es negativo y en el segundo factor es positivo, estos saldrán negativo, ¿sí? El producto de ellos saldrá negativo. Entonces, procedemos a desarrollar y decimos lo siguiente. 2 por X, nos queda 2X. ¿Qué signo? Positivo. ¿Por qué? Porque aquí se sobreentiende que es más. Y acá de la variable X, el signo de la variable X es positivo. Entonces decimos más por más. ¿Cuánto nos quedaba? Más por más nos quedaba positivo. Y aquí se sobreentiende que es positivo, ¿sí? Ahora, ese 2 va a entrar a multiplicar también al número 1. Y decimos 2 por 1. ¿Cuánto nos quedaba? 2. ¿Qué signo? Veremos lo siguiente. Más por más nos queda positivo igual. ¿Sí? Mediante la ley de los signos en una multiplicación. Más por más nos queda más. Y esto sería el desarrollo al aplicar la propiedad distributiva. Entonces, de igual forma, hacemos en este exponente, el desarrollo de este exponente, lo ponemos por el lado de abajo de la pantalla. 3 por X menos 1. Decimos lo siguiente, que ese 3 entra a multiplicar a X y este mismo 3 entra a multiplicar al número 1, quedando lo siguiente. 3 por X nos queda 3X, ¿verdad? ¿Qué signo? Más por más nos queda positivo, ¿verdad? Lo que tenemos por acá de la ley de los signos en una multiplicación, en un producto. Más por más queda más. Entonces ahí se sobreentiende que es positivo. Ahora, 3 por 1, ¿cuánto nos queda? 3. ¿Y qué signo tiene el número 3? Decimos lo siguiente, más por menos. ¿Qué pasaba cuando teníamos en una multiplicación signos diferentes? Más y menos. Más por menos quedaba menos. Recordemos eso. ¿Sí? Entonces quedaría menos. Y la expresión sería la siguiente, 3X menos 3. ¿Sí? No olvidemos que cuando tenemos tanto en el primer factor como en el segundo factor signos iguales, más y menos en un producto, ello saldrá positivo. Pero si tenemos signos diferentes, en el primer factor tenemos positivo y en el segundo factor tenemos negativo, o viceversa, negativo positivo, en el producto, en una multiplicación, saldrá negativo, ¿verdad? Entonces, una vez dicho ello, vamos a proceder con el reemplazo.
Y decimos lo siguiente. Lo que vemos por este lado es el desarrollo, ¿sí? De la parte del exponente. 2x más 2 es lo que hemos desarrollado por este lado. 3 por x menos 1 lo tenemos por este lado de acá. Y su desarrollo sería 3x menos 3, ¿sí? Por el lado del exponente. Y faltaría este exponente, su desarrollo. Y decimos lo siguiente. 4 por x nos queda 4x. Más por más nos queda positivo. Ahora, este mismo 4 entra a multiplicar a 3, ¿verdad? Y decimos 4 por 3 nos queda 12. ¿Qué signo? Más por más nos queda positivo, más. Quedando 4x más 12. Una vez desarrollado la parte del exponente, nos damos cuenta que podemos aplicar la propiedad de bases iguales en un producto, ¿sí? Que es esta expresión de acá, la expresión que tenemos por este lado. Vemos que en un producto tenemos bases iguales, base 2 y base 2, que decía la propiedad que se coloca una sola base, que en este caso es 2, y se sumaban los exponentes 2x más 12 más 3x menos 3. Y lo desarrollamos en la siguiente diapositiva. Nos hemos quedado por esta parte de acá. Por ese lado nos quedamos. Y vamos a aplicar la propiedad de bases iguales en un producto. ¿Qué decía la propiedad? Que si tenemos la expresión exponencial a elevado a la m por a elevado a la n, ¿sí? Tanto en el primer factor como en el segundo factor son bases iguales y esto es en un producto, entonces se colocaba una sola base y se sumaban los exponentes, el exponente m más el exponente n, ¿sí? Quedando de la siguiente manera, a elevado a la m más n, ¿sí? Y ahí estaríamos aplicando la propiedad de la teoría de los exponentes de producto de bases iguales. Y eso podemos aplicarlo en nuestro ejercicio, ¿sí? Vemos que tenemos bases iguales, base 2, y esto también es base 2 en un producto, ¿sí? La propiedad nos dice que se coloca una sola base, que en este caso es 2, y se sumaban los exponentes. El exponente 2x más 2 más el exponente 3x menos 3, ¿sí? Entonces, el exponente 2x más 2 más el siguiente exponente 3x menos 3, ¿sí? Lo hacemos rápidamente para poder entenderlo mejor en la pantalla. Tenemos esta expresión. ¿Sí? Por 2 elevado a la 3x menos 3. Esta expresión es la expresión que tenemos por este lado de acá. ¿Sí? Y aplicando la propiedad, decimos lo siguiente. Es muy fácil esto. Vemos que es un producto. ¿Sí? Y tenemos bases iguales. Base 2 y base 2. Entonces, la propiedad nos dice que se coloca una sola base en un producto y se suman los exponentes. El exponente 2x más 2, el primer exponente sería 2x más 2 más el siguiente exponente 3x menos 3, ¿sí? Y eso es lo que tenemos por este lado de acá. 2x más 2 más el siguiente exponente 3x menos 3, ¿sí? 3x menos 3. Y esto va a ser igual
a 2 elevado a la 4x más 12, ¿sí? Bajamos sin ningún problema en la parte del segundo miembro. Entonces, después vamos a proceder a desarrollar los términos semejantes en la parte del exponente y decimos lo siguiente, ¿sí? Tenemos en la parte del exponente 2x más 2 más 3x menos 3. 2x más 2 más 3x menos 3, ¿verdad? Es lo que tenemos por el lado del exponente, por este lado de acá, del exponente, ¿sí? Entonces, decimos lo siguiente, vamos a sumar términos semejantes, por ejemplo, 2x con 3x y más 2, y los términos independientes, que en este caso es más 2 y menos 3. ¿Por qué se le dice términos independientes? Porque no hay nadie quien lo acompañe, no hay ninguna variable quien lo acompañe. Son términos solos, ¿sí? Entonces, procedemos a sumar 2x más 3x y esto se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, vemos que son términos semejantes porque tanto en este factor como en el segundo factor, la variable tiene grado 1. Aquí también vemos que tiene grado 1. Entonces, procedemos a decir lo siguiente. 2 más 3 nos queda 5, ¿verdad? Repito, 2 más 3 queda 5. 5 por la variable que se repite tanto en el primer factor como en el segundo factor. Y esa variable es x, quedando 5x. ¿Sí? Ahora procedemos a desarrollar más 2 menos 3. 2 menos 3. Y esto se desarrolla de la siguiente manera. Cuando tenemos en una suma, no olvidarse, en una suma, signos diferentes. Aquí sobreentiende que es más y aquí se sobreentiende que es menos. Entonces, procedemos a restar. Restamos y decimos lo siguiente. 3 menos 2 nos queda 1. Repito. 3 menos 2 nos queda 1. Ahora, ¿qué signo le colocamos? Le colocamos el signo del mayor número. Y vemos que 3 es mayor que 2, lógicamente. Entonces, como 3 es mayor que 2, ¿qué signo tiene el número 3? Negativo. Entonces le colocamos signo negativo. Y así es la aplicación de ello, ¿sí? Muy sencillo. Entonces, en resumen, nos queda 5x menos 1, ¿sí? El desarrollo de todo esto nos queda por acá 5x menos 1, ¿verdad? Entonces, procedemos a reemplazar el desarrollo de todo este exponente. Nos quedaba 5x menos 1, esto es lo que he explicado por este lado de acá, ¿sí? Va a ser igual a 2 elevado a la 4x más 12, ¿sí? Bajamos sin ningún problema el número, o la expresión, mejor dicho, del segundo miembro, ¿sí? Ahora vemos que podemos aplicar la primera propiedad de la ecuación exponencial de bases iguales, donde igualábamos los exponentes. ¿Cómo así? Hacemos un repaso y decimos lo siguiente: a elevado a la p igual a elevado a la q. Vemos
que tanto por el primer miembro tenemos base A y en el segundo miembro también tenemos base A. Por lo tanto, procedemos a igualar los exponentes. P igual a Q, ¿sí? Y ahí estaríamos aplicando la propiedad. P igual a Q. ¿Sí? Y vemos que tenemos tanto en el primer miembro base 2 como en el segundo miembro base 2. Entonces procedemos a igualar los exponentes y decimos 5x menos 1 será igual a 4x más 12. ¿Sí? Como vemos en la parte de acá. ¿Sí? 5x menos 1 será igual a 4x más 12. Y esto es una ecuación de primer grado que es muy fácil de resolver. No creo que tengan ningún tipo de problema. Y vamos a resolver esa ecuación de primer grado. 5x menos 1 será igual a 4x más 12. Esta es una ecuación de primer grado, ¿sí? Porque su grado es 1 de la variable. Aquí sobreentiende que es 1, entonces es de grado 1. Por ende se le llama ecuación de primer grado. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Muy sencillo, muy fácil. En el primer miembro vamos a dejar las variables, ¿sí? En este caso la variable es x. Este 5x lo bajamos sin ningún problema, ¿sí? Y este 4x que está en el segundo miembro, aquí está positivo, en el primer miembro pasará a negativo, ¿sí? Aquí tenemos más 4x, acá pasará como menos 4x, ¿verdad? Lo que hemos hecho es que este 4x pase al primer miembro. Aquí está positivo, más 4x, acá pasará como menos 4x, ¿sí? Menos 4x. Y esto será igual, por el segundo miembro, dejamos los términos independientes. En este caso, bajamos el 12 con su respectivo signo. Decimos 12, aquí ya se sobreentiende que es más. Y ahora, este menos 1, ¿sí? Este menos 1 va a pasar al segundo miembro, ¿sí? Entonces, si aquí en el primer miembro está menos 1, aquí pasará como, en el segundo miembro pasará como más 1. Y eso sería el desarrollo de esta ecuación de primer grado, ¿sí? Ahora procedemos a restar. En este caso vemos que son términos semejantes, ¿sí? La variable x, en cada factor se repite x, y acá también se repite x, ¿sí? Entonces procedemos a restar y decimos lo siguiente. 5 menos 4 nos queda 1, ¿verdad? 1 por la variable que se repite en cada factor, que en este caso es x, quedándonos una x. En otras palabras, x, ¿sí? Porque ahí se sobreentiende que es 1. Y x será igual a 12 más 1, quedando 13. Y ese sería el valor de la respuesta. X sería igual a 13. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar con la parte de las diapositivas. Esto de aquí es lo que he explicado en esta parte de acá, ¿sí? Dejando en el primer miembro las variables y en el segundo miembro los términos independientes o los números solos. Y donde decíamos que este 4x que está en el segundo miembro, en el primer miembro va a pasar menos 4x, ¿sí? Porque aquí está positivo en el segundo miembro, aquí va a pasar como negativo en el primer miembro. Ahora, decíamos que este más 12 lo bajábamos sin ningún problema y
el término independiente que aquí en este primer miembro está menos 1, aquí va a pasar como más 1 en el segundo miembro, ¿sí? Una vez dicho ello, procedíamos con el desarrollo de 5x menos 4x igual a 12 más 1. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Donde decíamos que x sería igual a 13, ¿verdad? Sencillamente resolvíamos 5x menos 4x, decíamos que era x, porque 5 menos 4 quedaba 1, por el término semejante, que en este caso es x, ¿sí? Y decíamos 12 más 1 es igual a 13, quedando la siguiente respuesta, x igual a 13. Esta es la respuesta del problema. Espero que hayan entendido, haya quedado todo claro. ¿Sí? Cualquier duda me la hacen saber en sus comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal, activen su campanita de notificaciones. Y vamos a terminar con el resumen del ejercicio. Resumen del ejercicio sería el siguiente. Este es el ejercicio planteado y su desarrollo es todo ello. Todo lo que he venido explicando, ¿sí? Así que será hasta un próximo video y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.